buenos días. Nuevo día recorriendo Baja California Sur. Esta vez preparamos el desayuno para comerlo en la ruta. Sí, porque estamos haciendo una de las cosas que más nos gustan, que es hacer ruta en caravana. Estamos con los chicos de Mi Casita Nómada, amigos mexicanos, y con los chicos de Bahía al Mundo, una familia argentina, recorriendo un poquito la zona. Y si recién se están sumando al canal, nosotros somos Belu y Martín. Hace más de 5 años que estamos recorriendo América. Ya fuimos hasta Alaska y ahora estamos nuevamente en México. Y bueno, la idea hoy es llegar a la zona de La Ventana, del Sargento, otras playas que hay acá en Baja California Sur. Estamos a 65 kilómetros una hora, indica el GPS. Sí, y ya hemos recorrido en el video anterior la playa de Balandra, que dicen que es la más linda de Baja California Sur, increíble, así que vayan a ver ese video. Y vamos a ver con qué nos sorprende hoy la ruta, ¿no, Belu? Así es, así que nosotros ya estamos listos. Espero que ustedes estén listos también para sumarse a este nuevo video. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para los próximos videos. Y bueno, a hacer ruta. Ahora agarramos el desvío para ir a La Ventana desde La Paz. Es una ruta que se abre un poco del círculo que hay abajo para recorrer toda la península, pero con promesas de algún avistaje de fauna, ¿no, Belu? Dicen que es el lugar ideal para ver fauna marina. Vamos a intentar ver algo. También dicen que es un lugar con mucho viento, que por eso le dicen La Ventana, porque parece que abrieron la ventana y entra el viento. Bueno, se agradece, porque en La Paz hace un calor sofocante, así que no viene mal el vientito del mar. De hecho, en Tecolote dormimos muy bien. Sí, y había bastante viento también. Y para no variar, esta ruta viene siendo nuevamente entre las montañas. Subimos, bajamos, vamos para un lado, doblamos para el otro. Y eso que lo que tenemos que hacer es llegar al mar nuevamente. Vamos entre los cactus, entre el paisaje bien árido, pero ya estamos a 20 kilómetros de llegar a La Ventana, al mar. ¡Wow! Mirá el mar, Belu, no me había dado cuenta. Es que como está nublado, medio que se confunde con el cielo. Tremendo. A este lugar que estamos yendo se puede ver muchos animales en el mar, ya les vamos a ir mostrando. Así que bueno, con mucha expectativa por llegar a La Ventana. Mucho rancho en esta zona, ¿viste? Sí, muchos caminitos de terracería, de ripio que van para adentro. Ay, ay, ay. Hay un perrito que... ¿3 perritos? ¿Son perritos? Sí, ¿no? En una bajada interminable encima, pobrecitos. Pobres, caminando por el medio de la ruta van. Deben ser de algún rancho. Y supongo que sí. La bajada para llegar a La Ventana está más que interesante, ¿eh? No termina nunca. Pusimos a prueba los frenos. Y funcionaron, eso fue bueno. Sí. Y acá nos tenemos que desviar hacia la izquierda, La Ventana y el Sargento. Están las dos playas, una al lado de la otra. A seguir descubriendo la baja. Ahí está, mirá, La Ventana. Vamos entrando a una nueva localidad de la península de Baja California. Parece un pueblo con mucho ambiente playero. Ahora marcamos para ir a ver la playa.
que está atrás de estas casas que tenemos a la derecha. Mirá qué hermosos murales. Todo de la cultura de la pesca. Como que el lugar es ahí, de marcar. Acá estacionante. Me meto ahí. Sí. Te digo que hay viento como si hubieran abierto la ventana, ¿eh? Sí, mirá cómo está el mar. Repicado. Ahora sí llegamos a la ventana, ya estacionamos. Tenemos el mar ahí atrás. Como les contamos, hay mucho viento, así que miren cómo está el mar de picado. Y eso que recién digamos que ahora no es temporada de viento, es hasta marzo más o menos, que es donde se hace kitesurf acá. Pero así todo, obviamente siempre hay un poquito de viento, que es cosa que se agradece por el calor que hace. Así que vamos a salir a caminar un poquito por este pueblo chiquito costero, con mucho ambiente, muchos murales. Vamos a ver qué vemos. Nos acaba de llegar una alerta, empezó a sonar el teléfono. Está sonando. Para probar. Qué cagazo me pegué igual, porque no fue... Parte del gobierno de México. Menos mal que lo primero que dicen esto es un simulacro, porque... Claro. Bueno, fuera de susto, miren qué linda la biblioteca gratuita que hay acá. Para agarrarse un libro, dejar otro. Mira, están en todos los idiomas, porque este está en francés, estos en inglés. Un poquito de cada cosa. Y entre tanto mural acá encontramos una linda bajadita a la playa. Esta es la playita de la ventana. Está bastante picado el mar, hay mucho viento. Esa que se ve allá enfrente es la isla Cerralbo, que es el lugar al que se suele ir para avistar animales grandes. Por ahí están practicando kitesurf por el viento que hay. Y más por allá estamos estacionados nosotros. La idea es en estos días hacer una navegación hasta la isla Cerralbo que les dije antes, para ver si podemos ver una de las migraciones más impresionantes que se dan en la Baja, que es la de la móvula. Suelen estar en grupos grandes, aunque a veces se los ve y a veces no es 100% seguro. Así que la idea es hacer un tour para salir a buscarlas y ojalá poder verlas. Dicen que hay muchos animales por acá, hay ballenas, hay cachalotes, hay delfines, hay orcas, hay de todo. Pero bueno, es lo que decíamos, la riqueza que tiene este mar es incomparable. Así que esperamos más adelante en este video poder mostrarles la experiencia. Por ahora vamos a caminar un poquito por la playa. Se ve mucho local cerrado, creo que porque ya pasó la temporada de kitesurf. Y la playa es como bastante accidentada, la arena es así bien porosa. ¿Ven? Y bueno, el viento juega su papel acá. Nos decían que es un viento parecido al de Tecolote, pero un poquito más fuerte, lo siento yo, la verdad. Miren qué casitas playeras que hay por acá. ¿Qué vamos a probar, Richelle? Guamúchile se llaman. Tiene una semilla dentro. Ok, hay que chupar así No, para... hay que quitarle la semilla. Ah, con la mano. Es como carnosito, sí. A ver, Ya ¿lo puedo estaba un probar? poco abierta, sí. No tiene mucho sabor, sabe como... Mi Ahí está. abuelo era muy fan de esto. ¿Todo? ¿Ya te lo probaron? ¿Ya? Ah, no se come. ¡Era mentira! Todos descompuestos. No está mal. Yo no soy tan fan. El sabor es suave. Estoy tratando de sacarle... Ahí. ¿Ya probaron? Sí. Sí. La textura es como durita. Todo el pueblo tiene mucho encanto, es muy tranquilo, no hay mucha gente, sí hay muchos murales, está muy prolijo,
Muy bonito, y cada vez que agarras una calle cortada ves el mar bien azul. Está lindo el pueblo. Sí, este pueblo es un pueblo relativamente nuevo. Nació para la década del 40 como un pueblo pesquero, chiquito, tranquilo, pero en las últimas décadas tuvo un auge turístico muy grande porque por los fuertes vientos empezó a llegar mucha gente de todas partes del mundo a hacer kitesurf y windsurf en las aguas, así que de pronto se volvió un pueblo turístico. De hecho, miren, acá dice Playa Central, Wind Sports, deportes de viento. Qué lindo que está este bar, miren. ¿Una tabla? Nos paramos acá en la playita central de La Ventana porque estamos mirando cómo la gente hace kitesurf. Impresionante cómo vuelan en el aire. Y además porque está lindo para compartir. Estamos muy contentos de estar acá. Y me sorprende además lo transparente que es el agua. Se ven las rocas abajo, todo. Y toda la arena es como piedritas. Nos subimos a la Alquita y nos estamos yendo para otra de las playitas que está por acá, que es el Sargento. Creo que ahí vamos a pasar la noche. Me encantan todas las casas estilo playa. Este es el Sargento, está pegado a La Ventana un poquito más adelante. Y creo que es un poquito más grande también. Sí, más casas, se ven más hoteles. Sí. A ver si encontramos un lindo lugar para parar. Hay un pequeño Santorini. No le queda mal a la construcción el mar azul de fondo. Este cartel está más bonito, el del Sargento. Tienen la mejor postal de fondo. Cerradita la curva para entrar. Sí, de la ruta principal que es esa, doblamos prácticamente en U. Bueno, nosotros la tenemos más fácil que los chicos, ¿no? Sí, que tienen un motorhome súper largo. A ver, este punto estaba marcado en Overlander, así que vamos a ver si entramos. Y no hay nadie, lo importante sería no encajarnos ni nada de eso, pero... Eso sería fundamental en lo Claro. posible. Mirá qué bonito lugar. Hemos encontrado el lugar que estábamos buscando acá en el Sargento, un lugarcito lindo en la playa, les voy a mostrar, miren. Por allá se estacionaron los chicos de mi casita, por acá los chicos de Bahía, ahí nosotros, y por acá atrás tenemos la playa del Sargento. Ahora calmó un poquito el viento, hace un rato no se podía, pero ni bajar de las camionetas del viento que había. Por acá dice que es zona federal, así que hay que mantener limpias las playas, no ingresar con ningún tipo de vehículo. Esta es la playita, acá sí que ya nos hubiéramos encajado, así que siempre nos quedamos afuera donde sí podemos estar. Pero miren qué bonita que está la playa. Ustedes ya saben que en este spot nosotros nos vamos a tomar unos ricos mates, sin ninguna duda, ¿no, Belu? Ya están preparados. Sí, como para no perder la costumbre, a disfrutar de la playita. Una cuadrita antes hay otro lugar también lindo que se puede parar con los vehículos, está un parrillero ahí. Acá hay arbolitos, un poquito más de sombra. Por acá tenemos las letras del Sargento. Belu leyó por ahí que encima hay zona de anidamiento de tortugas cerquita de acá. Así que bueno, está bonita esta playa, está tranquila. Hoy pasaremos la noche acá con amigos. Vamos a ver si compartimos un poco. Y esperamos poder hacer el tour para ver un poco de fauna en este mar increíble. Como esto que está acá adelante es un canal, nos decían que se pueden ver cachalotes, orcas, ballenas, delfines, móbulas. Bueno, muchísima vida marina, así que hay que tener suerte nomás. Veremos cómo se da todo y también, ¿por qué no? Si tomando unos mates vemos algo en el mar. La población de La Ventana y el Sargento es de poco más de 1000 personas, aunque cuando llega el invierno, que es la época del viento, la población crece drásticamente por los canadienses y estadounidenses que vienen a practicar kitesurf y deportes de viento. Compartiendo con Rodrigo, un argentino que vive en el pueblo, nos contó que gran parte de las casas que vemos son de extranjeros,
y que incluso se puede encontrar canchas de pickleball y un gran sentido de comunidad entre sus habitantes. Todo el pueblo está rodeado por estas hermosas montañas que vemos desde el dron y también por este hermoso mar turquesa. Sin imaginarlo, este lugar se convirtió en nuestro hogar por varios días. Cuando cayó la tarde, nos sentamos con amigos en la playa a disfrutar y tomar unos mates. Charlamos y compartimos. Sin duda es una de las cosas que más nos gustan de este estilo de vida. Arrancamos la mañana con un desayuno con buenas y malas noticias. La buena es que este es el lugar para desayunar, miren qué lindo. Estamos acá en el Sargento, con el mar para nosotros, Belú. Así es, no hay nadie, ya salieron los barcos pesqueros, las navegaciones. Estas son las camionetas de todos los que bajan los barcos acá. La mala noticia es que, como les contamos, en este mar hay un montón de fauna marina. Vinimos hasta acá un poco por eso. Y bueno, desde acá salen muchos tours que van o a hacer pesca o a hacer safaris marinos hasta la isla que está ahí enfrente. En realidad es por el mar, en los alrededores de esa isla donde se puede ver animales. Y las cosas no salieron como esperábamos. Habíamos arreglado con una empresa para ir a hacer un safari, para poder mostrarles un poco más. Y al final no se dio, tuvimos que cambiar de planes y acá encima estamos en temporada alta, está todo lleno, no hay lugar, los tours son bastante caros, así que nos vamos a quedar con las ganas de hacer el safari. Estos días llevamos como 4 días acá y fueron un poco de aceptar lo que toca, de que bueno, las cosas salieron así y por más de que nos moríamos de ganas de ir a hacer ese safari, no era para nosotros, así que bueno, nos quedaremos con las ganas. A pesar de que nos dé bronca, Belu, no hay opción, ¿no? Y no, pero bueno, como decíamos, es lo que toca, hay que ser flexibles. Estuvimos disfrutando de esta playa y creo que hoy va a ser un día más de disfrutar de esta playa. Vinimos temprano para agarrar ya sombrita porque el sol te mata. Seguimos acá con los chicos de Mi Casita Nómada compartiendo. Ayer hicimos mucho snorkel, hice paddle, hice también kayak. Así que la verdad que el lugar está hermoso, es divino. O sea, por más de que vinimos por algo que no se dio, no nos arrepentimos porque estuvo muy lindo los días que pasamos acá. Y en la vida hay que saber adaptarse a los cambios, ¿no? A veces uno planea cosas y las cosas no se dan por algo y hay que aceptarlo. Así que bueno, vamos a desayunar. Nos decían el otro día que ya terminó la temporada de viento. Miren si la gente conocerá el lugar, que no hay nada de viento. Está súper planchado. De hecho, ya se terminaron los deportes de vela. Ya no hay nadie haciendo. Lo bueno es que hay una visibilidad hermosa abajo del agua. Se ve todo. Ayer grabamos el newsletter acá. A ver, ¿qué viste? Un muy lindo snorkel, ¿eh? Me gustó mucho, la verdad. Muchas rocas al principio, después es muy profundo. Parece que te vas a ir al mar después. Sí, Ahí ya pasó. A ver, si se anima o capaz que así va bien. Y solo con una, ¿no? solo fue el hilito. Una que las agarró. Bueno, acá una cada uno. Eso para hacerse los aventureros. Como ustedes saben, el newsletter es un video que mandamos todos los meses para quienes están suscriptos, ya que esas personas nos ayudan a sumar kilómetros y a poder seguir viajando, forman parte de la comunidad exclusiva de Caminando el Mundo. Así que si ustedes quieren recibir esos newsletters, pueden suscribirse, les voy a dejar el QR en pantalla y les voy a dejar el link en la descripción. Pueden suscribirse por Mercado Pago en Argentina o por PayPal desde el exterior. El aporte es de aproximadamente $4 por mes y nosotros a cambio les mandamos un video que en el caso de ayer fue muy gracioso porque nos metimos en el agua y me picó una medusa. Y bueno, nada, les mostramos toda esa secuencia. Les compartimos también todo nuestro sábado con los chicos de Mi Casita. Así que si quieren verlo, suscríbanse que nos van a estar ayudando a seguir creando contenido. Los pelícanos les dicen, dale, suscríbanse, dale. Miren qué transparente el agua, se ve todo para abajo, las rocas. Además de este video exclusivo que no sale en ningún otro lado, también Belu les arma un mapa con todos los lugares donde dormimos y cómo nos fue. Les mandamos las mejores fotos que hayamos sacado. Es nuestra forma de agradecerles por bancarnos. Ahora me voy a ir a poner la malla porque no se puede estar de calor. Creo que hoy está pronosticado como 36 grados. Subió mucho desde que bajó el viento. Y a esta hora no hay medusas además, porque ayer a la tarde era increíble la cantidad, así que hay que aprovechar cuando se pueda meterse al agua. Y bueno, estoy un poco triste por lo que pasó con la empresa esta, porque estaba ilusionadísimo con ir a ver las móbulas y demás, pero todo pasa por algo.
En algunos tours que están saliendo tampoco las encuentran, no es que en todos las ven. Hay que confiar en que las cosas pasan por algo. Y lo otro que quería recordarles es que hasta el domingo hay muy buenas promociones en ASIS 365, hasta 75% off con nuestro código de descuento. Así que si están por viajar, no se lo pierdan. Después va a bajar el porcentaje y no va a haber tanto descuento. Es el mejor momento para sacar su asistencia. Recuerden usar el código CAMINANDO para tener todo el descuento. Pueden compartirle nuestro código a cualquiera que esté por viajar, que si contrata también nos van a estar ayudando a sumar kilómetros. Y bueno, amigos, a disfrutar un domingo por estas lindas tierras de México. Miren la transparencia que maneja el agua acá. Salen todos los días a pescar, vienen, traen marlin más que nada. Ahora, por ejemplo, hay un barquito ahí pescando. Y después tiran acá los restos para las gaviotas, así que comen rico. Y como es domingo, estimo que se va a llenar bastante la playa. Adentro de Blanquita hace como 40 grados, así que me armé la oficina acá, yo estoy editando. Y por ahí Belu está haciendo la merienda para compartir. ¿Qué estás haciendo, amor? Panqueques con masa de pancake, de waffle, que se viene la masa hecha y hay que ponerle agua nomás. Claro. Así que acá está la masa. Y como verán, pasamos la cocinita acá afuera porque adentro no se puede estar en ningún motorhome, así que aprovechando lo que la naturaleza nos da, la palapa que gracias a Dios está libre. Lo que no tengo es dulce de leche, porque la última vez que fuimos al supermercado, Marto me dijo, ¿no querés llevarte un tarrito de dulce de leche que ya no tenés más? Y dije, no, porque si lo tengo, me lo como, o sea, lo voy a comer con cualquier cosa a cualquier hora del día. Como ya venía de comer un tarro de dulce de leche, dije, no, ahora no, mirá, ahora lo hubiese necesitado. ¿Viste? Pasan las camionetas por la playa, eso es curioso. O sea, por el medio de la arena. Bueno, y como no tenemos dulce de leche, le estamos poniendo mantequilla de maní y mermelada. Y el agua está preciosa, preciosa con el calor que hace, no hay nada mejor. Así que estamos pasando un lindo domingo, puro descanso por acá en la playa. Trabajando, compartiendo, como hace ya varios días. Y mañana nos tenemos que ir a La Paz de nuevo, después les voy a contar por qué. Así que estamos recargando pilas para lo que se viene. Oh, Como chiquitos. como Pues los chiquito. veo como chiquitos. Miren, estamos acá en la playa jugando al Sequence. Y por primera vez en 5 años de viaje pedimos delivery en la playa. Llamó Ixchel y dijo, bueno, estamos acá en la playa, si nos pueden traer la comida. Y dijeron que sí. Y eso que el pueblo es chico, ¿eh? Uno pensaba que no. A ver. Pedimos 2 burritos. Súper burritos dijeron que eran. Eran súper burritos. Y la chica dijo que eran Tres- grandes. 3 bolas, dijo, ¿no? Sí, Sí. como ¿No que eran. supimos que era 3 bolas? Sí, dijo que eran como si fueran 3 tamaños de tortilla normal de un taco. 3 porciones. Y dijo que lo cortaban al medio porque eran grandes. pero ya. Que eran como para compartir. A mí me sorprende igual que nos hayan traído un delivery a la playa porque me encantó. capaz que no se ve, pero ahí atrás está el mar que de hecho se escucha. Y nosotros estamos con las mesitas y la luz en la ¿Esto playa. es una mitad? No. ¿Esto es todo? Sí. Y eso que estaban caros, ¿eh? Más o menos $10 cada. 120. Ah, bueno, igual, pero. Espera, que ahí. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Fue una Mira que- primera mala impresión nomás. Mirá qué pinta. Súper burritos. Bien. Huelen ¿Quién? bien. De asada pedimos. Huelen bien. Sí, ¿verdad? Sabe bien, ¿eh? Nuestros primeros burritos en México. Primero burritos en México. Sí, no habíamos comido. Ah, tremendo lugar. Y encima en la playa, mirá. ¿Qué más se puede pedir? Y compartiendo con amigos, jugando. Che, está bueno, Esto ¿eh? es culpa del que estaba haciendo por aquí asado. Todo comenzó por eso. Nos llegó ese olor. Y ahí Se nos estamos, antojó. comiendo en la logramos. playa. Están buenos, ¿eh? Ujú. Bueno, saludos amigos. Chin chin de burritos. Ujú, Ah. ujú, ujú. Y acá hay vino. Martu. ¿Y está? A ver, yo no lo agarré todavía. Ahí está. Salud por mucho Bien, más. burritos. Aunque no se haya dado lo del tour, en esta playa pudimos compartir mucho con amigos. Y eso fue lo que hizo que el Sargento sea muy especial para nosotros.
les dijimos que teníamos que volver a La Paz, así que ya estamos en ruta, creo que son las 8:15 de la mañana. Tenemos que estar a las 9. Les cuento que tenemos cita en el taller mecánico porque los discos de atrás, el otro día que los rectificaron, quedaron muy finitos y el freno de mano no agarra bien. Así que compramos discos nuevos para cambiarlos. Hay que cambiar una tuerca también que se rompió cuando trataron de sacarlo la punta del eje. Así que hicimos el pedido de todas las piezas y en teoría, si Dios quiere, lo van a cambiar y vamos a volver a la ruta, ¿no, Belu? Al menos las piezas ya llegaron, que eso ya es un avance. Sí, lo que no pudimos conseguir fueron los amortiguadores delanteros y los link kits, que son como, bueno, no sé, como un terminal de dirección creo que vendría a ser. Pero bueno, al menos queremos cambiarlo de atrás porque sentimos un ruidito cada tanto, que creo que es por la tuerca. Así que esperemos llegar bien hasta La Paz, cambiar eso y seguir viaje tranquilo, ¿no, Belu? Así es. Preparamos los mates, así que lo que nos queda de ruta va a ser mateando. Veníamos en plena subida, estaban las vacas cruzando el camino, miren. Está todavía estaba delante de los chicos. Sí, menos mal que pusieron la baliza. Encima en plena subida, justo donde termina, mirá. Estamos ya en bajada hacia La Paz. Es increíble, se ve hasta el mar desde acá. Se ve que habíamos subido muchísimo. Sí, es como que hay una montaña en el medio, entonces para llegar, La Ventana y La Paz están abajo, pero para cruzar todas las rutas por arriba. Ya estamos en el taller, así que vamos a acomodar a Blanquita. Recién abrimos los paquetes que llegaron con las piezas y pueden creer que no llegó la tuerca. Mandaron todo menos la tuerca que necesitamos de punta del eje. Así que, ay Dios, no terminamos más con las cosas. Ahora le vamos a cambiar los discos, que sí están y son mucho más gruesos que el que teníamos. Así que por eso es que teníamos el problema que teníamos con los frenos, de atrás al menos. Y también llegó el sensor MAF nuevo que estaba tirando horror, así que ahora en un ratito lo voy a poner. Compramos unos sensores para las ruedas. Han emprolijado mucho el taller en estos días, estuvieron trabajando. Ay amigos, espero que quede bien ya todo el tema de los frenos y tendremos que volver a pasar por el taller cuando llegue la tuerca para cambiarla. Una de las cosas que compramos y mandamos acá al taller fueron estos pitutitos que son para medir la temperatura no, el aire. Las dos cosas miden y sirven para que no nos pase lo que nos pasó en Guerrero Negro de que nos estalló una rueda. Con esto se va avisando en tiempo real en cuánto están y demás para que no nos pase, digamos, de nuevo. Así que esa era un poco la idea. Esto es lo que iría acá, va por Bluetooth y tiene atrás un panelito. No sé por qué está ahora sonando así. Martu puso la del lado del acompañante que dice 62 y la del lado del conductor es la que está tratando de poner. Que funciona, algo nos está queriendo decir. Ya empezó a hacer ruidos, ahora habría que saber qué es lo que dice esto. Ahora sí ya quedaron las 4 puestas, la del conductor fue la que más costó. Sí, eso perdió más aire, me quedó en 57. La gracia de esto es que te marca la temperatura y lo inflado, entonces no te pasaría lo que nos pasó en Guerrero Negro, como decía antes, de que una por ahí se vaya desinflando, ya lo ves por acá, y si está pasando algo, freno, antes de que reviente una rueda, ¿no? Y es muy barato, creo que pagamos poquito, este es por Bluetooth, es externo, así que es súper recomendable para sus autos también, es seguridad en la ruta. Y bueno, después vamos a emparejar bien las ruedas cuando pasemos por la gomería. Pero bien, estoy contento, también hicimos una cosa bien. Y ese es el panel que va cargando la pantallita esta.
Pero que de hecho ahora está cargando, por ejemplo. Así que he puesto el medidor que puse y ahora Max nos está ayudando a poner bien esto que se había salido el otro día. Así no hace ruido. Ahora sí que va a quedar bien, Max. También no va a quedar sujeto, no te vas a roloteando. Mucha gente se las quita, pero cuando llueve y el lodazal, más en esta área como es salitrosa, todo el lodo que mete la llanta lo mete a las partes internas, como vaya parte del guardafango, por eso los chasis tienden a... Claro, por eso es importante esto, ¿no? Sí, a salir, sí, son importantes, esto es muy importante para que charpeas el agua, está lloviendo, charpeas, así como levantas la cortina para afuera, así se mete para adentro. Claro. En el motor es muy importante. Por eso las estorbas nunca deben quedar olvidadas, siempre poner los plásticos que uno remueva. Quedó muchísimo mejor. Ya ahí no se va a mover ni nada. Gracias, Max. No hay de qué. No, pues... Ahora sí, listos para volver a la ruta. Salimos ya del taller, cambiamos los discos de atrás. Lo que nos queda por cambiar es la tuerca, que al final no la mandaron, tenemos que esperar a que llegue. Y una vez que llegue, sí, ya cambiarla y dejar terminado todo el tren de atrás. De adelante nos dijeron que se iban a fijar si conseguían los link kits para cambiar, además de los bujes, de la horquilla. Serían las dos cosas que nos queda hacer. Y si podemos cambiar los amortiguadores, están viendo si se consiguen. Eso sería en cuanto al tren delantero. Arreglamos también los guardaplas, como les mostré. Y tengo esta cara porque cuando me metí abajo vi que había una manchita de aceite muy chiquitita, una gotita que caía de arriba. Así que... no, estoy re bajoneado. Probablemente no sea nada, sea ajustar nada más, pero bueno. Es como que con todo, nos entran todos los fantasmas juntos cuando vemos algo así. Pero bueno, Belu, no hay nada por hacer, ¿no? No, ya estamos hablando con Mario para ver si cuando subimos pasamos de vuelta por Tijuana a ver eso. Sí, porque la pérdida es chiquita, muy chiquita. Así que no queda otra que esperar, porque ir a un mecánico ahora de diésel es perder mucho tiempo. O sea, ellos ya saben todo lo que se le hizo a Blanquita, lo que no se le hizo, cómo se hizo. Entonces, ir a uno nuevo es empezar de cero y tiempo no tenemos. Así que nada, la idea es tratar de poder llegar así como estamos a Tijuana. En realidad igual la camioneta está bien, anda bien todo. Solo tiene el check prendido, que yo pensé que comprándole el sensor MAF iba a quedar, porque ya nos había pasado que cuando falló el sensor MAF nos prendía la luz del check, pero no. Le cambié el sensor MAF, compré uno nuevo, lo puse y volvió a prender la luz. No sabemos por dónde viene el problema. Así que tenemos el check prendido, una manchita de aceite de un lado y yo estoy preocupado. Pero empezar a buscar mecánicos acá es bastante complicado, es bastante caro, ya hemos gastado mucho dinero. Ahora le vamos a preguntar a Mario a ver qué hacer, pero la idea sería en estos días recorrer lo que nos queda de la baja, que sería ir hasta Los Cabos y pegar la vuelta, y después ver si subimos a Tijuana, porque de permiso nos queda poquito, nos queda hasta el 28 de mayo, así que tenemos que meterle pata. Pero bueno, amigos, nada, les agradecemos por haber estado del otro lado, esperamos que les haya gustado el video. En este video nada salió como esperábamos, pero bueno, cosas de la vida y del viaje. Por un lado no pudimos hacer el tour que teníamos planeado, por otro compartimos un montón con amigos, que eso también nos pone muy contentos. Y bueno, a confiar que lo de Blanquita no sea nada, que sea solamente un ajuste y que pronto podamos terminar con toda la saga de mecánicos para agarrar confianza y seguir viajando cómodos. Nos vemos, amigos.